quiero hoy ocuparnos y cerrar este pequeño capítulo que hemos hablado alrededor de cómo reaccionamos frente a las crisis. Recuerda, David experimentó una serie de pérdidas, tanto económicas como de esas pérdidas irremediables, como por ejemplo la vida de su hijo y todo lo demás. Y también lo vimos el domingo pasado, cómo reaccionamos frente a las agresiones, frente a las traiciones, y aprendimos también varias cosas alrededor de la vida de David. Pero hoy quiero cerrar con algo que yo sé que es una palabra muy relevante para muchos, y de pronto algunos están diciendo: no, eso no tiene que ver conmigo, yo estoy en la flor de mi juventud. Como decía mi abuela, la carretera es larga y todos vamos hacia allá, ¿es cierto? Y si yo puedo capitalizar una serie de principios para afrontar todas las etapas de mi vida, sin duda alguna las voy a disfrutar a mayor plenitud. Entonces hoy quiero que hablemos de cómo reaccionamos o cómo vivir la inminente llegada de la edad madura, de la vejez, ¿no? Y algunos ya estamos en la edad madura, otros demasiado maduros ya, muy blanditos ya de lo maduros que están. Algunos interpretaron mal la escritura cuando dice que reverdecerás en tus años, se han vuelto viejos verdes, ¿cierto? No entendieron que reverdecer es rejuvenecerse. Entonces, pero David no solamente ha enfrentado una terrible crisis, sino que ahora David ya está, escuche, no solo en la recta final de su reinado, sino de su misma vida. Ya no es ese muchacho que enfrentaba leones y osos, el que podía durar días enteros corriendo, perseguido por Saúl y tantas cosas que vimos en la vida de David. Ya es un hombre entrado en años, ya es un hombre que ha capitalizado mucha experiencia, ya es un hombre que no tiene las mismas fuerzas de antes, pero hay una serie de cosas que están ahí, alrededor de esta realidad que, repito, todos afrontamos de una u otra forma, y la idea es capitalizar hoy algunos principios que nos ayuden a vivir esta etapa de nuestra vida, a reaccionar frente a esta etapa de nuestra vida de la mejor manera. Y vamos a hacer algo hoy. Hoy sí necesito que tenga ahí su Biblia, ya algunos no la usan tanto, pero téngala ahí. Porque vamos a revisar algunos capítulos y les voy a citar algunos versículos de esos capítulos. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Ubíquese ahí, ¿cierto? Ahora, recuerde que en el capítulo 19 vimos a David retornando a Jerusalén. David tiene que salir huyendo por la persecución, por la toma de Jerusalén de parte de Absalón, pero en el capítulo 19 ya está regresando para retomar su reinado, sentarse nuevamente en el trono. Pero qué interesante, David hasta ahora está retornando a Jerusalén y ya se generó otra revuelta, ya se levantó otra persona proclamándose rey. Recuerda, David sale de Jerusalén porque su propio hijo Absalón usurpa el trono. La rebelión de Absalón fue aplacada, pero ahora David está regresando a Jerusalén y surge otro tipo, un hombre llamado Seba, y se proclama también rey. Y lo que este hombre hace es que aprovecha la fractura que se ha generado a nivel de la unidad nacional, que todo Israel veía a David como la figura unificante, y esa fractura que se generó por la rebelión de Absalón, Seba la aprovecha y entonces invita a algunos que lo sigan y se proclama rey. Ahora la revuelta es rápidamente aplacada, y a diferencia del episodio anterior,
Recuerdan, David nunca enfrentó a Absalón, salió. En este caso David toma asume otra estrategia, y apenas Seba se subleva, David inmediatamente toma cartas en el asunto. Mire por ejemplo el verso 6, capítulo 20, verso 6. Y dijo David a Abisai, recuerden a Abisai, el que le gustaba ir a quitar cabezas y toda esa cosa, uno de los hijos de ¿quién? De Sarvia. Ay, qué bien. Dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Recuerda, con Absalón David salió, dejó que la cosa... Pero aquí en este caso le dice, llama a Abisai y le dice, no, esto hay que cortarlo de raíz. Y es parte del aprendizaje de David ya por la edad que tiene. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir caminando sobre el relato y mirando lecciones que vamos a aprender de cómo afrontar esta etapa de la vida. Entonces, la primera de ellas, con base en esta, primero, evita al máximo las confrontaciones. Pero si no es posible, soluciónalas con prontitud. Otra vez, evita al máximo las confrontaciones. Ahora yo les pregunto, ¿siempre es posible evitar las confrontaciones? No siempre es posible. No siempre es posible. Infortunadamente no siempre se puede. Incluso el Nuevo Testamento dice, vea, en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Entendiendo que una confrontación no depende de una sola persona. Siempre son dos. Entonces yo puedo querer estar en paz con todos, pero no todos quieren estar en paz conmigo. Entonces, evítalas. Pero si no es posible, soluciónalas lo más pronto posible. Dicho de otra forma, no les des largas. Recuerda cuántas personas murieron en Israel por razón de darle larga a lo que Absalón hizo. Entonces David llama a Abisai y le dice, no, escuche. De una. Ustedes van a reunir su gente y van a ir por ese hombre y vamos a aplacar eso de una vez. Y bueno, la historia es bien interesante. Abisai se une con su hermano Joab, ambos unas tremendas fichas, y se van, persiguen a Seba. El hombre se refugia en una ciudad fortificada y ellos como dicen los muchachos hoy en día, sin asco, ¿no? Esos se van a tratar de derribar la ciudad y todo lo demás. Y surge el protagonismo de una mujer que no conocemos el nombre, pero el texto dice que es una mujer sabia. Y ella se asoma y habla con Joab y le dice, bueno, ¿y por qué van a destruir la ciudad? Y dice, no, es que ahí hay un tipo que se levantó contra el rey. Y entonces, y la mujer dice, bueno, ¿y por qué van a destruir la ciudad por un solo hombre? Y él le dice, pues está en sus manos. Entonces la mujer le dice, espérame aquí un momentico, ya te traigo la cabeza. Lean el texto y verá. Y efectivamente ella entra, habla con los habitantes de la ciudad y le tiran a Joab la cabeza por el muro. Estos son relatos así como que no apto para menores de edad. Recuerden, estamos hablando de la edad madura y de la vejez. Entonces estos no son relatos aptos para menores de edad. Pero termina el asunto así, de una. David no le da larga. Los conflictos, las confrontaciones, las agresiones, las traiciones son más frecuentes de lo que quisiéramos. Uno quisiera que no viéramos ese tipo de cosas, pero usted tropieza a alguien en la calle y puede ser accidental y ya usted está metido en un lío. Pero dale solución pronto. No dejes que estas cosas se prolonguen en el tiempo.
porque van a traer serias dificultades para nosotros después. Digamos que así, ese es más o menos lo que relata el capítulo 20. Pero luego en el capítulo 21 se narra un suceso como raro. Bueno, nosotros ya vimos algunos de estos episodios de la vida de David, pero este suceso en particular es bien extraño. Mire el capítulo 21, el verso primero. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Mire un poquitico la cosa. Hay 3 años de hambre, David. Como que este es un fenómeno inexplicable, porque este es un rey poderoso, un rey que ha logrado mucho desarrollo en medio de la nación, y de pronto surge una cuestión de hambre, y el hambre no cesa. Y entonces ya comienzan a decir: venga, esto es como de naturaleza espiritual, esto va más allá de alguna cosa simplemente física. Y entonces David consulta a Dios, pero la respuesta de Dios es la que, repito, suena como rara. Dice: esto es por causa de Saúl. Uy, ¿cuánto hacía que Saúl había muerto? Les cuento que por lo menos unos 30 años, si no es más, que ya Saúl había muerto. Pero mire lo extraño: por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Primero quiero destacar algo, porque uno lee el texto y la primera cosa que a mí en lo personal cautivó mi atención es: y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo tal y tal cosa, ¿cierto? Y esta es una decisión digna de celebrar, de imitar. La pregunta entonces sería: ¿por qué esperó 3 años? ¿Cierto? Y uno dice: ve, David consultó a Dios, ¿por qué esperó 3 años? Pero escuche, un mes de hambre, 2 meses de hambre, uno dice: bueno, ya la cosa, pero pasaron 3 años. Y David consulta a Dios después de 3 años, y el texto no nos da detalles. Ahora, ¿por qué cree usted que David espera 3 años para consultar con Dios? ¿Cómo? Temor, silencio, sí, también. Escuche, repito, el texto no nos da detalles, pero es evidente esto. Escuche, estamos frente a un hombre que lleva 30 años ejerciendo el poder, por lo menos 30 años ejerciendo el poder, y ha sido un reinado próspero, ha sido un reinado victorioso, ha sido un reinado brillante. Probablemente este hombre dice, o él tiene toda la experiencia para manejar una situación de esa naturaleza. Y aquí estamos frente a uno de los más recurrentes problemas del ser humano, sobre todo cuando ya entramos en la edad madura y en la vejez. Y es que las personas tendemos a descansar en la sabiduría de la experiencia. Yo sé cómo manejar eso. Es que yo me imaginé toda la vida haciendo eso. David consulta con Dios. Pero yo he manejado crisis en este país. Yo vengo gobernando este país hace 30 años. Yo no soy un neófito en esto. Y aquí viene el segundo principio que quiero que atesoremos hoy. Nunca dejes de consultar a Dios. La experiencia acumulada con el tiempo es un valioso tesoro, pero nunca
un sustituto de su dirección. Nunca. Y ese es el problema a veces de las personas mayores. Usamos expresiones, ¿cómo es que es la expresión esta? ¿Cómo le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿No? ¿Ha escuchado eso por ahí? Esas expresiones populares donde habla de que, o sea, venga, es que mi experiencia, o sea, estos años no son en vanos. Sí, repito, si hay algo, si hay un tesoro que capitalizamos con el tiempo, es precisamente la experiencia. La experiencia. Pero reitero, la experiencia no sustituye la dirección de Dios. Nunca dejes de consultarlo. Y yo no sé qué se creyó David. Él podía manejar esa crisis, probablemente lo había hecho en ocasiones anteriores, pero pasaron 3 años. Y seguramente lo probó una cosa, probó otra, una estrategia de almacenamiento, de multiplicar la producción, de qué sé yo, tanto, y cuando se dio cuenta que no había nada de lo que su experiencia conocía, le permitió revertir la situación. Entonces, ¿qué hizo? Consultó a Dios. ¿Cuánta hambre se hubieran evitado si hubiera consultado a Dios de una vez? Escúchame. Uno de los más grandes privilegios que tenemos los hijos del reino es que podemos consultar al rey. Nosotros podemos consultar al rey. La gente allá afuera invoca a Dios, pero usted y yo podemos consultar a Dios y saber que inclina su oído y nos oye. Un año probando una cosa, 2, 3 años, hasta que de pronto hizo lo que debió haber hecho desde el primer momento. Hay cosas que hemos manejado por tanto tiempo, situaciones que hemos hecho durante toda la vida, que creemos que consultar a Dios no tiene sentido, porque ya somos expertos en esto o en aquello. ¿Y sabes qué es lo curioso en esta situación? Recuerda, no te olvides de lo que leímos en el verso anterior. Dios le dice a David, es por causa de Saúl, porque Saúl intentó exterminar a los gabaonitas. Y uno dice, bueno, los gabaonitas no son israelitas. Entonces, si no son israelitas, pues es natural que Saúl haya querido exterminarlos. Pero escucha. Había un asunto complejo con los gabaonitas. Y es que Israel había hecho pacto de no destruir a los gabaonitas. Aquí viene lo curioso. En medio de una decisión que toma Josué, ¿por qué? Por no consultar a Dios. Por no consultar a Dios. Miren Josué capítulo 9, verso 14. Recuerda, Israel está en plena conquista de la tierra prometida y aparecen los gabaonitas disfrazados. Ellos son vecinos, pero aparecen disfrazados como que venían de muy lejos. Y dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, Israel hizo pacto delante de Dios de que no tocaría a los gabaonitas. Y Saúl, cuando fue rey, se metió entre ceja y ceja a acabar con los gabaonitas. Y los persiguió y mató a muchísimos de ellos y todo el tiempo les hizo guerra. Pero había un pacto desde el tiempo de Josué. Y aquí viene el tercer principio. No quebrantes tus compromisos con Dios. Sus pactos no caducan con el tiempo. Cuando tú asumes un compromiso con Dios, no lo quebrantes. No importa el tiempo que pase.
No importa cuánto transcurra desde que hiciste, quizás en medio de un tiempo de oración, en medio de un retiro espiritual, en medio de un momento de contrición, de un llamado del Espíritu, y te postraste de rodillas delante de Dios y hiciste un compromiso con Él. No lo quebrantes. No, pero eso era cuando yo era un adolescente, cuando yo era joven, cuando yo cuando yo estaba en cadetes, no, escúchame. Los pactos de Dios no caducan con el tiempo. Y es muy sorprendente. Ahora Israel está bajo una hambruna porque su rey, ni siquiera el actual, el anterior, había quebrantado un pacto. Ese día Josué hizo pacto que no matarían a los gabaonitas. Incluso el texto en Josué dice que los hicieron esclavos. Y en varias ocasiones Israel convocó a los gabaonitas para que les ayudaran en las guerras. Pero nunca los atacaron. Saúl sí. Y Dios le dice a David que esa acción demencial de Saúl, dándole la espalda al pacto, era lo que estaba ocasionando esa situación. Y entonces David toma cartas en el asunto. Recuerda el principio primero, ¿no? Los asuntos hay que solucionarlos pronto. Y entonces mire el versículo, estamos en el capítulo 22, ¿cierto? 21, perdón, sí. Mire el versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? David sabe que tiene que hacer algo. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl. O sea, no queremos que nos dé, por ejemplo, las tierras que eran de Saúl. No tenemos. Ni con la casa de Saúl, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ahora David está asumiendo un compromiso. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Ahora David se mete en una situación compleja. Primero, a estas alturas no es que haya muchos descendientes de Saúl todavía vivos, ¿sí? Pero además de ellos, David había tratado de hacer paz con ellos, sin problema. Tiene ahora la difícil tarea de escoger a 7 descendientes de Saúl y entregarlo en manos de los gabaonitas. Y aquí es donde quiero rescatar el principio que acabamos de aprender. No quebrantes tus compromisos con Dios. Los pactos con Dios no caducan. David actúa con ese criterio. La primera cosa que hace es que descarta a Mefiboset. ¿Recuerdan Mefiboset, el que es lisiado, el hijo de Jonatán, que él lo había traído y lo había puesto a comer en su mesa? Lo descarta, dice: ese no. ¿Por qué no? ¿Por qué él no? Porque es que a él porque yo tengo un compromiso con su padre, con Jonatán. Yo le di mi palabra a Jonatán de que yo protegería a su descendencia. Entonces Mefiboset no. Entonces escoge a 7 hombres y ahí el texto menciona quiénes. Incluso es muy interesante, hay otro Mefiboset. Yo no sabía que Mefiboset tenía tocayo, pero tenía tocayo. O sea, ¿quién? Pues que ya le pongan a uno Mefiboset, pero que a otro también. Eso es un castigo en serie, algo así, ¿cierto? Pero David identifica a una de las concubinas de Saúl que se llamaba Rispa y tiene un hijo, curiosamente, que se llama Mefiboset también. Y otro ahí, ya van 2. Y
sabe de dónde sacó? ¿Sabe los otros 5 quiénes eran? Los hijos de Mical. ¿Sabe quién es Mical? La hija de Saúl, que fue esposa de David. ¿Recuerdan que Saúl, después de que él huye, Saúl se la da a otro hombre? Y ella tiene con ese otro hombre 5 hijos. Y los 5. Bueno, ese episodio, lea esta parte final de Segundo de Samuel. Ese episodio hay una acción de esta Rispa, la mamá de estos 2 chicos, que se va y por un periodo largo, yo intenté calcularlo, ¿no? Porque dice que de que empezó la siega hasta que llovió. Entonces estaba consultando a algunos autores y hay diferentes posiciones de cuánto duraba la siega. Pero esta mujer se va y cuida los cadáveres para que no se los coman las aves de los cielos. La lectura, vuelvo y digo, estos capítulos son para mayores de edad, es fuerte. Y al final David, en un acto como de misericordia, trae los huesos de Saúl y de Jonatán, toma los huesos de estos 7 que ahorcaron y a todos los reúne en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Entonces es bien interesante ahí el asunto, pero lo que quiero notar es cómo David entiende, si le da una palabra a los gabaonitas, entiende que debe cumplirla, por doloroso que resultara. Y entiende porque la razón de la hambruna fue precisamente por no cumplir la palabra. No desestimes el valor de tus compromisos con Dios. Yo siempre le digo a la gente, mira, Dios no te pide que tú le digas, Señor, mira, yo me comprometo. No, Dios no te pide a ti ningún compromiso. Pero cuando lo hagas, cúmplelo. No, que yo voy a dar para el Señor, que yo voy a ir para no sé quién, que yo voy a ayudar a yo no sé qué, que yo voy a ser fiel en tal cosa, o sea, escúchame, Dios no te está pidiendo eso. Pero si lo haces, cúmplelo. Y es muy interesante porque aquí casi que de manera colateral podemos extractar otro principio que no quise dejar de lado. Recuerda que estas 7 personas que están siendo ahorcadas por los gabaonitas, uno diría, pues son los menos culpables del asunto. En últimas, ¿quién es el culpable de todo eso? Saúl. Y aquí viene el principio que quiero rescatar de allí. No olvides que todas tus acciones, decisiones y declaraciones tienen un impacto generacional. Dios es un Dios de generaciones. Y si bien es cierto, mis hijos tendrán que individualmente darle cuentas a Dios, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo decido va a impactar sus vidas tarde o temprano. Y una expresión que he usado en muchas ocasiones, y es el desafío de vivir con conciencia generacional. A veces somos tan rápidos para hacer declaraciones necias, para andar diciendo esto, diciendo aquello. A veces no medimos el impacto de nuestras decisiones frente a las generaciones que están frente a nosotros. Y otra vez, aquí hay 7 personas que han sido ahorcadas por una decisión, por una determinación de su
padre, y en el caso de los hijos de Mical, de su abuelo, muchos años atrás. Después que los gabaonitas cobraron venganza y de observar la actitud de Rispa, otra vez, si no deje de leer el relato completo, David toma la decisión de reunirlos en la sepultura, ¿no? Y usted entiende que esta es una figura para el imaginario del judío, la teología del judío, la sepultura era un lugar de comunión. Por eso la preocupación de que a mí me sepultaran en el sepulcro de mis padres, para tener comunión en la sepultura. Y luego entendemos el valor que esto tiene después en el Nuevo Testamento. Y David hace eso en ese caso. Ahora, a partir del verso 15, estamos ahí todavía en el 21, ¿cierto? El autor registra una serie de brotes, de ataques que surgen especialmente de los filisteos. David ha logrado mantener a todos los enemigos a raya, ha llevado las fronteras de Israel a su máxima expresión, pero los enemigos como que no se rinden. Y esta es una cosa que a veces se nos olvida cuando el tiempo comienza a pasar. Y este es el siguiente principio, ya no sé cuántos van, pero que quiero dejar contigo. No importa la edad que tengas, los ataques del enemigo nunca terminan. Nunca terminan. No, ya a estas alturas uno no. El enemigo siempre estará a nuestro acecho. Yo ya llevo 40 años en el evangelio, imagínense, 40 años ya estoy en turno para canonización. No, escúchame. Los ataques del enemigo nunca terminan. Si algo tenemos que aprender del enemigo, es su persistencia. Él no se rinde. Él está ahí y ahí. Y a veces da tristeza ver la caída de grandes hombres en el ocaso de sus vidas. Porque como que desestimamos el valor de este principio. No importa la edad que tengas. Y es muy interesante porque aquí en la historia viene algo bastante llamativo. David es un guerrero. Esa inclinación a la guerra está tatuada en su alma. Este hombre tiene eso en su ADN. ¿Recuerdan cuando ellos reconquistaron la tierra de manos de Absalón, que David quiso salir con ellos? Y ellos le dijeron, no, quédese aquí. Y de alguna manera David se queda. No sé si de buena gana, pero quizás David dice, ¿cómo voy a ir yo a enfrentar a mi propio hijo? Y prefirió no intervenir. Pero ahora que vuelven a revivir las hostilidades de los pueblos vecinos, David, que vuelvo y repito, es un guerrero por naturaleza, empuña la espada nuevamente y arranca. Ahora está nuevamente frente a su ejército en contra de sus archienemigos, los filisteos. Mira el verso 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David, ahí el hombre al frente, y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó con David? Se cansó. ¿Pero por qué se cansó? Ya uno se cansa. Jugábamos toda una mañana. Y ya uno va toda una mañana de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a pleno sol.
Y ahora uno juega una horita a las 9 de la noche y sale uno gateando. 3 días para recuperarse. David se cansó. Pero es normal. Y dice el verso 16: e Isbenod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y otra vez, la condición física de David ya no es la misma. Y lógicamente esto lo pone en desventaja contra sus opositores. Todo el mundo quiere matar a David, de sus enemigos. Y en este evento en particular casi muere. Si no es por la intervención oportuna de Abisai, había muerto por la espada de uno de sus enemigos. Entonces sus guerreros toman la decisión de impedirle participar en confrontaciones de esa naturaleza. Escúchame algo. En ciertas etapas de nuestra vida es más valioso el brillo de nuestra luz que la fuerza de nuestro brazo. Y aquí viene el siguiente principio. Asume con entereza la pérdida de tu fortaleza física, pero nunca comprometas el brillo de tu luz interior. Nunca comprometas el brillo de tu luz interior. Es mejor que la sabiduría de David nos siga iluminando desde palacio que la destreza con la espada en medio de la guerra. Y yo les confieso algo, ya uno en la edad madura en la que estamos, una de las cosas a las que uno más se resiste es a entender que hay cosas que uno hacía con mucha habilidad y que ahora no puede hacerlas. O sea, aceptar eso es muy tenaz. Es muy tenaz. Porque tú estás frente a algo que, es más, tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes lo que hay que hacer, pero intentas hacerlo y no puedes. Y es muy interesante porque no sé si ha notado todas estas lesiones de fractura de cadera, de situaciones de esto. Muchas de estas cosas se dan en edades avanzadas de las personas porque siguen intentando hacer cosas que ya no deben hacer. Que ya no deben hacer. Y otra vez, si tú a los 30 años dices que, hombre, yo ya no voy a subir escaleras, pues bueno, revísate, ¿cierto? Pero si ya después de cierta edad, qué sé yo, con algún, o sea, si piensas que es más prudente apoyarte en algo, asúmelo con entereza. Porque repito, hay etapas de tu vida donde es más importante el brillo de tu luz que la fuerza de tu brazo. Tus hijos y tus nietos no siempre necesitarán que los cargues sobre sus hombros, pero siempre necesitarán tu consejo y una palabra de dirección. Y esto es lo que los hombres de Israel hacen con David. Que no se apague la lámpara de Israel. Hay muchos en Israel que pueden empuñar una espada, pero
la guía y la dirección del rey solo venía de la humanidad de David. Y vuelvo y repito, esta es una cosa que no es tan fácil de asimilar. No es tan fácil de asimilar. Pues bueno, yo todavía estoy muy joven y todas estas cosas, pero hay algunas cosas que ya siento que ¿por qué me cuestan tanto trabajo? Pero hay un principio que no debemos olvidar y Pablo nos lo recuerda allí en 2 de Corintios. Lo hemos citado varias veces. Ese versículo que algunos de ustedes seguramente se saben de memoria, el capítulo 4 de 2 de Corintios, el verso 16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué pasa con el interior? Se renueva día a día. Cuando es evidente la debilidad física, debe ser mucho más refulgente el brillo de nuestra luz, porque el interior se renueva de día en día, de día en día. Amén. Bueno, luego el autor no vamos a entrar aquí porque el capítulo 22, David nos regala un par de salmos escritos en esta etapa de sus vidas. Incluso aparecen también en el libro de Salmos, pero aquí están casi en su totalidad, ¿no? Y lo interesante, por eso le digo, del capítulo 20 hasta el 25, haga la lectura durante esta semana. Pero este capítulo 22 es fascinante porque es un salmo, así, tal como David lo escribe. Y en este salmo David habla de su creador. David habla de quién es Dios. Él es mi creador, Él es la roca, Él es mi fortaleza, Él es mi liberación. Y todo el capítulo 22 en ese hermoso salmo habla de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que Dios ha representado a lo largo de su vida? Pero luego en el capítulo 23 habla de Él. Dice: yo soy su ungido. Dios me levantó para gobernar esta casa. Y me llamó la atención al revisar la lectura de este salmo, y es que, repito, el capítulo 22, y un contenido bastante amplio, él habla de quién es Dios. Pero luego en una parte del capítulo 23 habla de quién es Él por razón de Dios. Y esta es una de las cosas que el tiempo nos debe ayudar a aclarar. Y aquí viene nuestro siguiente principio. El paso por la autopista del tiempo nos debe ayudar a tener cada vez más claro quién es Dios y quiénes somos nosotros por razón de Él. Repito, nuestro paso por el tiempo nos debe ayudar a ampliar nuestra comprensión, a tener claridad, una claridad cada vez más diáfana de quién es Dios. Y a estas alturas de su vida, por eso digo, hagan la lectura del capítulo 22. Todo lo que Dios hace, que desbarata ejército y que en Él asaltan muros, y bueno, una cantidad de cosas preciosas. Pero luego dice, ¿quién es Él? Porque una de las cosas que nosotros entendemos con el paso del tiempo es a definirnos en función de Dios. Y si el tiempo pasa y no logramos esa comprensión, hemos transitado por la autopista del tiempo en vano. Porque hay una etapa de la vida en que creemos que nosotros somos la solución, somos el ombligo del universo, que fuimos creados para solucionar todos los problemas del mundo, y llega un momento en que creemos y esto y lo otro, pero con el tiempo comienza a pasar y empezamos a vernos en el marco de un propósito que es muchísimo más grande que nosotros. Y esto nos lo proporciona ese recorrido por el tiempo.
quién es Dios y quiénes somos nosotros por razón de Él. Y hay un principio más que quiero que atesoremos antes de orar, pero ubíquese en el capítulo 24. Este capítulo ya lo estudiamos hace un poquito más de un año. Muy optimista yo que piense que ustedes de pronto se acuerden. No se acuerdan de lo que estudiamos hace 8 días. Pero hace año, cuando recién empezamos pandemia, usamos este texto para aprender algunas cosas interesantes de ese fenómeno que en ese momento no teníamos idea de cuánto iba a durar ni nada de eso. Pero en este capítulo 24, el autor registra el censo. Y esta es la última embarrada en la vida de David. No tengo escrito ese principio, pero no importa el tiempo, usted la sigue embarrando, ¿cierto? La seguimos embarrando. Y esta es la última embarrada en la vida del rey. De un momento a otro, el rey, entrado en años, ya anciano, le pide al general de su ejército que recorra el país, enumerando en cada tribu el número exacto de hombres que le podían servir para una eventual guerra. El rey quiere saber cuántas personas conforman su ejército. Y dice, ¿y ahora por qué a David le da por esto? A estas alturas de su vida. Y bueno, uno podría intentar explicar la actitud de David. Recuerde, él ya no sale a la guerra. Cuando él salía, como que no le importaba cuántos iban detrás de él. A él le importaban como que los que estaban delante. Pero ahora que no sale, dice, bueno, ¿y como cuántos van a ir? ¿Cierto? No sé, estoy tratando de justificar un poquito la actitud de David. No sabemos exactamente por qué, lo que sí sabemos es el resultado que esto ocasionó. Dios desata una plaga sobre la nación que hizo que murieran 70,000 personas. Y escuche, la iniciativa de David de censar a Israel era tan mala que hasta Joab, ¿recuerda a Joab, el hijo de Sarbia? Hasta Joab estaba en desacuerdo. O sea, tiene que ser muy malo para que Joab diga que, uy, no. Ni Joab estaba porque Joab, el hombre, todo lo malo le fascinaba. Pero Joab mismo trata de convencer a David de que no llevara a cabo eso de censar el pueblo. Sin embargo, el rey no da marcha atrás y decide que lo va a hacer. David siente que sus enemigos todavía lo asedian. Ahora no puede combatirlos personalmente y quiere saber entonces cuántos hombres tiene. Y vea, repito, no sabemos la razón exacta de la motivación de David, pero lo que sí es que en un momento determinado el mismo David se da cuenta que esto disgustó terriblemente a Dios. Porque si usted lee el texto, en ningún momento Dios le dice a David que eso está mal. Es el mismo David que se da cuenta. Mire el versículo 10, capítulo 24, verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Nota, y en esto tenemos que alabar la sensibilidad de David, porque Dios no le dijo nada, pero después de que él lo hace, él dice, uy, Dios mío, la embarré, pero la embarré hasta el fondo, terrible. ¿Por qué fue tan grave lo del censo? ¿Por qué?
Porque uno dice, bueno, sí, la embarró el hombre, y la embarró, y ¿cómo la embarró? O sea, ¿dónde está lo grave del censo? A ver, sin duda alguna, ahí está como el meollo del asunto. Pero ¿sabe qué es lo llamativo con David? Que es que David, desde que era un niño, la historia de su vida la ha construido sobre una absoluta confianza en Dios. O sea, cuesta trabajo pensar que un día David se levanta completamente desconfiando de Dios y arranca con una iniciativa de esta naturaleza. Pero así fue. Es extraño. Ojo, es extraño cómo cambiamos en el tiempo. Porque otra vez, este hombre cuando era un adolescente, casi un niño, peleó con leosos, con leones, con osos, con gigantes. Defendió su pequeño rebaño de ovejas. Ahora ya como rey enfrenta a naciones, a opositores, a usurpadores. Este chico, desde niño, una completa confianza en Dios. Cuando todos se asustaban porque un gigante se asomaba, él llegó y dijo, ¿y por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué dejan que este tipo? Y él no tenía problema. Es más, si usted que va a hacer esa, yo le voy a ayudar un poquito con la tarea que va a hacer. Allí en el capítulo 22, que acabamos de pasar, en un fragmento de ese salmo que él escribe a la altura del verso, he escogido un fragmento de ese salmo. Son palabras de David en esta etapa de su vida. Mira el verso 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es como Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Oye, estas son palabras de un hombre que tiene una confianza absoluta en Dios. ¿Qué le pasó a David? Ahora está preocupado por saber cuántos guerreros tiene. ¿Qué le pasó a David a esta altura de su vida? Escúchame. Le dio a su fe el tamaño de su ejército. El paso del tiempo no solo había afectado su condición física, sino algo más. Y aquí viene el último principio que quiero dejar contigo. No permitas que la debilidad de tu cuerpo afecte la fortaleza de tu fe. No permitas que la debilidad de tu cuerpo afecte la fortaleza de tu fe. Debe ser completamente al contrario. La debilidad de mi cuerpo debe fortalecer y acrecentar el tamaño de mi fe. Porque aunque este hombre exterior se desgasta, no obstante el interior se renueva de día en día. Cuando Pablo allá en el capítulo 13 de Primera de Corintios habla de las 3 virtudes que permanecen, entre esas incluye la fe. La fe. Quizás
habías pensado en otra forma de vida después de haber recorrido en el tiempo tantos años. Pero no puedes permitir que las circunstancias que están delante de tus ojos determinen la grandeza de tu fe. Aquí pasa algo interesante. Bueno, estudiamos ese pasaje y usted lo va a leer esta semana. Pero Dios le habla a David a través de un profeta y le dice: voy a castigar la nación por tu acción. Y lo puso a escoger entre tres posibles formas de castigar la nación. A ver si recuerdo, la primera es que la nación iba a tener, no sé, creo que eran 3 años de hambre. La otra eran 3 meses, 3 meses perseguidos por sus 7 años de hambre. Bueno, aunque aquí hay una disparidad entre la versión de Crónicas y la de... Pero sí, Crónicas dice 7 años de hambre, 3 meses perseguido por sus enemigos y la última, ¿cuál es? 3 días de peste. Entonces uno, solo matemáticamente ya uno dice, 7 años, 3 meses, 3 días, pues 3 días. Pero la decisión de David no fue matemática. La decisión de David fue ponerse en manos de Dios, no en manos de sus enemigos. Escúchame esto. Es mejor ser castigado por la mano de Dios que vivir las consecuencias alejado de Él. Y esto lo tenía claro David. Te lo voy a repetir, porque ahora me di cuenta que no lo tengo aquí escrito, antes de que se me olvide. Cuando cometemos alguna situación que ofende a Dios, alguna acción pecaminosa, es mejor ser castigados por la mano de Dios que vivir las consecuencias alejado de Él. Y David lo entiende. Y vuelvo y digo, el criterio de su elección no es matemático, porque en solo 3 días murieron 70,000 personas. Y eso que Dios detuvo la mano del ángel de Jehová que ya iba a caer sobre Jerusalén. Bueno, ahí está en el relato. Pero hay algo interesante. David se postra en oración suplicando la misericordia de Dios. Y Dios le dice que vaya a la era de Araúna y la compre y levante un altar ahí y lo ofrezca a Dios. ¿Recuerdan la historia? David va donde este hombre y le dice: mira, quiero que me vendas la era que tienes, esta porción de tierra, porque voy ahí. Y el tipo le dice: no, ¿qué la voy a vender? Yo se la regalo. Usted es el rey, ¿cómo? Y David dice: no. ¿Recuerdan la frase? Sí. Dice: no me la regale, porque yo no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. Y se la compra. Y le compra no solamente la era, sino el animal que ofrece, la leña, todo. Pero lo que quiero destacar es que puede que cuando el tiempo pasa, y probablemente a estas alturas de la vida tú dices, después de 30 años de ministerio, yo esperaba estar posicionado ministerialmente, qué sé yo. Después de 25 años en esta empresa, yo pensaba por lo menos estar tranquilo en una mecedora, pero ahora estoy buscando 2, 3 trabajos.
después de una cosa y otra, y probablemente las expectativas que tú tenías para este momento de tu vida están menguando tu fe. David, el hombre que construyó su historia dependiendo completamente de Dios, ahora está contando sus hombres para garantizar su seguridad. Pero cuando descubre lo terrible que ha hecho, recupera su fe en el altar de la adoración. La fe se fortalece en la adoración. Se nutre de la palabra y se fortalece en la adoración. No ofreceré a Dios sacrificio, adoración que no me cueste. Y vuelvo y te repito, quizás no estás viviendo lo que soñaste en tu corazón vivir en esta etapa de tu vida, pero puedes mirar a tu alrededor y escudriñar con visión de reino, y te darás cuenta que estás rodeado de motivos de adoración todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo quisiera que oráramos en esa línea. A estas alturas puedes estar amargado porque la pensión no es el monto que esperabas. O tus hijos a los que le dedicaste tu vida, tus nietos se han ido y ni siquiera te llaman. Tú esperabas que quizás en este momento estuvieras disfrutando de una cantidad de bienes y cosas. Pero quiero decirte que la fidelidad de Dios sobre tu vida ha sido evidente cada segundo de tu existencia. Y Dios te desafía hoy a través de su palabra a que aprecies los motivos de adoración que Él ha levantado a tu alrededor. Y escúchame, preserva el brillo de tu luz interior, que no se apague la luz de la gloria de Dios a través de ti, porque tú eres la corona de Dios para toda una generación. Y aquellos que estamos avanzando en esa autopista que no se detiene, que Dios nos dé la sabiduría de poder transitar para que nuestra vida sea un testimonio que honre y glorifique el nombre de Dios. Quizás David soñó con un epílogo distinto para su vida. Pero Dios preservó el nombre de este hombre como testimonio de su gloria a pesar de sus hierros y de sus errores. Padre, gracias, Señor. Hoy, desde la palabra y abrazando, Señor, lo que nos has dado hoy en medio de ella, quiero elevar una oración de gratitud, Señor, por las tantas y tantas vidas que tú has usado a lo largo de los años
para bendecirnos y ser instrumentos de edificación, Señor. Gracias por los que nos antecedieron, por aquellos que construyeron la historia de las diferentes manifestaciones de tu favor. Pero seguimos avanzando, Señor, en medio de un peregrinar que nunca para. Y queremos, como el salmista declaraba, que el paso de los años no solo sumen achaques a nuestra vida, sino sobre todo sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Líbranos, Señor, de a estas alturas de nuestra vida estar haciendo censos para tratar de contar aquello con lo que tenemos o no tenemos. Hoy queremos afirmarnos en la verdad gloriosa de que nosotros tenemos la presencia, la plenitud y la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Quizás algunos se han olvidado de lo que hicimos. Quizás haya alguien que desconozca o menosprecie el impacto de tu vida, pero el Dios de los cielos tiene memoria. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a afrontar con sabiduría los años de madurez, los años de vejez. Que cada persona viva la etapa de su vida en la que está con la mayor entereza. Porque mientras estemos aquí es porque lo que te has propuesto hacer con nosotros no ha terminado. Y hasta el último día, Señor, queremos vivir para tu honra y para tu gloria. Quizás hoy muchos vemos con frustración que nuestros sueños juveniles no se han cumplido, pero el sueño de Dios con nosotros ha alcanzado su cumplimiento sin duda, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que nunca le demos a la experiencia el lugar que solo tiene tu voz, tu dirección y tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrazar y afrontar con sabiduría los problemas, las dificultades, y que la luz interior sea cada vez más nítida a través de nosotros, y generaciones enteras puedan ser iluminadas por esa luz. Adoremos al Señor.